Gracias por continuar en Primer Plano. La sequía continúa azotando la República Dominicana y todavía no se ven nubes que puedan traer lluvias. Conversamos sobre esto con el ingeniero geólogo Osiris de León, que nos acompaña en esta noche. Osiris, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miguel, por la cortesía de convocarnos a esta conversación contigo y con todo el pueblo dominicano para hablar de esas nubes que quisiéramos que vinieran cargadas de vapor de agua, pero que todavía están lejos. ¿Qué es lo que está pasando en el territorio nacional que se ha prolongado tanto esta sequía? Como país, tú eres parte de una región, el Caribe, y el Caribe está afectado desde noviembre por una situación de escasez de vapor de agua, fruto de que las temperaturas han subido en el Océano Pacífico, del otro lado. Y cuando las temperaturas suben en el Océano Pacífico, la mayor parte del vapor de agua se concentra en el Pacífico y te deja resequedad en el Atlántico. De ahí que las Antillas Menores, Puerto Rico, la Hispaniola, Jamaica, Cuba, Centroamérica y el bloque norte de Sudamérica se queda en resequedad, se queda en sequía. Y esa sequía es la que te ha golpeado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y te va a continuar abril, mayo, la primera mitad de mayo, y esperamos que ya para la segunda mitad de mayo ya vengan algunas lluvias. ¿Qué tan crítica es la situación en la República Dominicana por esta sequía? Nos hemos dado cuenta de la disminución de los embalses, hay un problema, las reses están muriendo en muchas regiones, hay un problema de suministro de agua. ¿Qué tan grave es nuestra situación? Mira, es tan grave que en el suroeste, desde Baní hasta Pedernales y la frontera, en el mes de febrero te cayó apenas el 12% de la lluvia que debe caerte en condiciones normales. 12%. El 12%. Quiere decir que la reducción pluviométrica fue 88%. Crítico, grave, extremo, severo. Pero en la línea noroeste, desde Navarrete hasta Montecristi, te cayó apenas el 25% de la lluvia que debe caerte en condiciones normales. Eso es severo, eso es extremo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes dos regiones importantes que en condiciones normales tienen baja pluviometría, la pluviometría promedio del suroeste y del noroeste es de 400 a 500 milímetros por año. Oye bien, un número que de por sí es preocupante. Si a eso tú le restas ahora la 3/4 parte o le restas el 90%, el resultado final es prácticamente cero. Porque cuando tú ves que en un mes que deben caerte, por ejemplo, digamos 30 milímetros de lluvia o 40 milímetros de lluvia y apenas te caen 5, 6, no te cayó nada. Y eso te produce un impacto severo en las presas y en la ganadería. De ahí que tú has visto que se ha reportado oficialmente que la ganadería del noroeste ha perdido 1.190 cabezas de ganado. Pero el gobierno va a reponer eso. Sin embargo, esto estaba advertido desde agosto del pasado año 2018, cuando luego de una reunión de todo el sector agropecuario, el sector clima, el sector riego y nosotros con el presidente de la República, donde pasamos de revista lo que había sido el comportamiento pluviométrico en los primeros 7 meses del año y lo que venía como perspectiva para finales del 2018 y principios del 19, el presidente recomendó que tuviéramos una rueda de prensa esa misma tarde para que todo el país tomara conocimiento, pero mayormente los productores de la sequía que venía. Ese día se tomó la decisión de que la tercera siembra de arroz no se autorizaría, la del Bitoño, porque no habría suficiente agua para una cosecha que es parcial, es limitada. La tercera siembra es muy moderada, para no decirte muy reducida. En consecuencia, el consumo de agua que tú tienes como sector agrícola no se compensa con la producción que tiene. Y era mucho mejor reservar esa agua para la cosecha formal, normal, que esa sí te produce grandes volúmenes. Y ese mismo día se le comunicó a los productores que no se autorizaría esa tercera cosecha. Como estaba ahí todo el sector agropecuario en pleno, es decir, estaba el ministro de Agricultura, estaba el administrador del Banco Agrícola, estaba el director del IAD, estaba el director del FEDA, estaba el director del INDRI. Entonces, esa fue la decisión con la que se salió del despacho del presidente de la República. Y los productores, todos, tomaron conocimiento ese mismo día, vía el INDRI,
vía el Ministerio de Agricultura, vía el Banco Agrícola y vía las juntas de regantes de que no se autorizaría esa siembra por falta de agua. Al mismo tiempo, el Ministerio de la Presidencia, que dirige Gustavo Montalvo, coordinó directamente con el Plan Sierra todo un programa de asistencia para esas comunidades que iban a ser impactadas. San José de las Matas, Jánico, El Rubio, Juncalito, Santiago Rodríguez, hasta llegar a Montecristo. Toda la línea noroeste. Sí. Toda la línea noroeste. Y ahí se articuló el INDRI con sus camiones de agua, el INAPA con sus camiones de agua, y comenzaron a limpiar canales, a llevarle agua, a llevar alimentos. Se sumó el Plan Social de la Presidencia, se sumó el Consejo Estatal del Azúcar. Fíjate tú que se ha estado llevando melaza, se ha estado llevando caña y se ha estado llevando forraje para la ganadería. De no haberse tomado estas medidas, la situación hubiera sido más crítica, porque si la sequía te hubiese sorprendido como sociedad, sin estar alerta de lo que venía, entonces te hubiera encontrado con menos volumen de agua en las presas, porque lo que se hizo fue desde ese momento comenzar a racionar el agua de las presas, tanto para los canales de riego como para los acueductos, a los fines que te pueda alcanzar esa agua hasta cubrir a mayo. Al día de hoy te quedan 550 millones de metros cúbicos de agua en las presas. Las dos presas que más agua tienen son Atillo y Monción. Ahí entre esas dos presas tú tienes al día de hoy 300 millones de metros cúbicos de agua. ¿Y la situación de las demás presas? Es crítico, decía Olgo. Cuando tú hablas de Rincón, tú estás hablando que apenas te quedan 10 millones de metros cúbicos de agua. Es prácticamente nada. Y cuando tú hablas de Sabaneta, apenas te quedan 14 millones de metros cúbicos de agua, que es prácticamente nada. Quiere decir que comparado con las otras, tú estás en una situación muy difícil en Rincón y en la zona de Sabaneta. Pero a eso tú puedes sumarle, por ejemplo, Bao. Bao tiene poca agua. ¿Qué tanta agua o qué tan poca agua tiene una presa? Eso es relativo, Miguel. ¿Por qué? Porque depende de qué tantos compromisos tú tienes con esa agua para acueductos y para canales de riego. No es lo mismo Tavera Bao, que tiene que darle 125 millones de galones de agua religiosamente cada día a Santiago, más 25 millones de galones de agua cada día a Moca, que Sabaneta, que no tiene esos compromisos de acueducto. Por ejemplo, Valdesia, tu situación es estable hasta el momento, está en la cuota 144, eso te permite, si tú administras bien esa agua, que te alcance para marzo, para abril y para la primera mitad de mayo, siempre y cuando tú y yo, que vivimos aquí en la capital, economicemos el agua. Sí, porque y no estamos desperdiciando el agua. Porque ese es un punto importante, es un punto importante. Mira, ¿por qué nosotros, sabiendo que tenemos periódicamente este tiempo de sequía, que cada cierto periodo se prolonga, ¿verdad? Sí, así es. Tuvimos un periodo así más o menos en 1997. En el 95 tuvimos una, después 2015, 16, correcto. 13, 14, 15. Y ahora como que se acorta el periodo, ¿verdad? Porque ahora tú tienes un niño moderado, no un niño fuerte. Cuando tú tienes un niño fuerte que te sube la temperatura 3 grados Celsius en el Pacífico, el niño es fuerte, es duro. Pero cuando te suben como ahora 1 grado Celsius, 1,5 grados, entonces lo llamamos un niño moderado porque no te produce tanto impacto, pero tienes un agravante. Y es que la sequía se te alarga dentro de ese periodo de tiempo. No es lo mismo una sequía que durante 3 días no te llueve, luego te llueve un día, luego 3 días más no te llueve, pero ese día que te llueve suficiente y te entra agua en los embalses y se recarga el embalse. Este no ha sido el caso ahora. Fíjate que los embalses van hacia abajo. Claro. ¿Por qué? Porque estás sacándole tú cada día más agua de la que le está entrando. ¿Aprovechamos nosotros como país el recurso agua debidamente, adecuadamente? ¿Tenemos la cantidad de presas suficiente para almacenar toda el agua que la naturaleza nos regala, que la naturaleza nos da? ¿O desperdiciamos mucha agua, no sabemos almacenarla para luego en estos tiempos de sequía, entonces saber aprovecharla? Quiero que me responda a eso luego de esta pausa que vamos a hacer. Usted siga en Primer Plano, estamos conversando con el ingeniero Osiris de León y esta sequía que nos afecta y que se prolonga. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Dejábamos sobre la mesa la pregunta, Osiris, de si como país nosotros estamos aprovechando debidamente el recurso agua que nos regala la naturaleza, si contamos con la suficiente cantidad de presas en el país o nos hacen falta más presas.
Nos hacen falta más presas. Tenemos 34 presas al día de hoy y una que está en proceso de construcción, que es Monte Grande, sobre el río Yaque del Sur, y que va a actuar como un contraembalse de Sabaneta y de Sabanayegua. Ahora bien, ¿cuál ha sido nuestro problema? La mayor parte de nuestras presas no tienen un contraembalse, salvo el complejo Higüey, Aguacate, Valdés y Las Varías, que cuando tú turbinas en uno, retienes el agua en la otra. Igual en Monción, cuando tú turbinas en Monción, el agua te queda en el contraembalse de Monción. Las demás presas no tienen. Rincón no tiene un contraembalse. Sabaneta no tiene un contraembalse. Sabanayegua no tiene un contraembalse. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú turbinas, puedes perder la mayor parte del agua. ¿Qué implica eso? Primero, tenemos que abocarnos a los contraembalses, de forma tal de que tú puedas utilizar el agua en cascada. Claro. El modelo ideal es el modelo del río Nizao. Replicar el modelo del río Nizao en las demás cuencas hidrográficas. ¿Cómo funciona el río Nizao? Bueno, sencillo. Tú retienes el agua en la presa de Higüey. El agua sale de ahí y entra a la central de Higüey. Ahí tú tienes dos turbinas de 49 megavatios cada uno. Si lo redondeas, digamos 50, tú tienes 100 megavatios de potencia. Tú turbinas, pero cuando el agua sale de la casa de máquinas, entra al embalse de Aguacate. Y ahí en Aguacate tú tienes dos turbinas de 26 megavatios, tienes 52, vuelves y turbinas la misma agua. La misma que turbinaste en Higüey, ahora la vienes a turbinar por segunda vez en Aguacate. Pero cuando sale de Aguacate no se pierde, se retiene en Valdesia. Y ahora en Valdesia tú tienes dos turbinas de 27 megavatios. Entonces tú vuelves y turbinas, entonces tú tienes 204 megavatios de potencia instalada con la misma agua. Tiene 3 procesos de turbinación, con la misma agua. Y luego esa agua la manda para Santo Domingo, para... No se desperdicia. No. Manda 6.5 metros cúbicos para el acueducto de Santo Domingo, 1 metro cúbico por segundo para el acueducto de San Cristóbal y 1 metro cúbico por segundo para el acueducto de Baní. ¿Y por qué no hemos replicado eso en las demás hidroeléctricas? Porque tenemos que hacer una inversión y a veces todavía como sociedad le tenemos miedo a la inversión, pero hay otro componente. Hay un sector ambiental que desde los años 70 reniega de las presas. Entiende que las presas te dañan la ecología, te desplazan la comunidad, te producen eutrofización de la flora de ese entorno. Sin embargo, no piensan en el recurso más importante de la naturaleza, que es el agua. Y en el otro recurso tan importante de la naturaleza, que es el ser humano. El ser humano y el agua tienen que estar juntos. Claro. ¿Dónde se emplazaron las grandes ciudades desde el principio de nuestra historia hasta hoy día? A la orilla de los ríos. Donde hay agua, si no, no. Porque no hay posibilidad. Por eso fue tan floreciente la civilización egipcia. Asimismo, al lado del río Nilo. Del Nilo. La Mesopotamia al lado del Tigris y el Éufrates. O sea, obligatoriamente. Santo Domingo al lado del río Sama. O sea, es obligatorio. Las grandes ciudades están emplazadas a la orilla del río porque se necesita el agua. ¿Cuál es nuestra segunda etapa ahora? En cada cuenca hidrográfica, multiplicar los embalses de forma tal de que tú tengas cadenas de embalses en esos ríos, que tú puedas turbinar en uno y el agua la retienes en la otra, turbinas en la otra, y así tú tienes una cadena. Hoy día tú te encuentras gente que te dice, mira, yo pasé para San Cristóbal o para Asua y me dio pena ver el río Nizao que está seco. Pero él no se da cuenta que es que el agua está almacenada en 4 importantes depósitos: Higüey, Aguacate, Valdesia y Las Varías. Y eso es lo que tenemos que hacer en cada presa. ¿Para qué? Para evitar que esa agua se nos pierda en el mar, porque después que entra al mar... No, se perdió. La perdiste. Tiene una salida de 35.000 partes por millón y ya no la puedes recuperar como agua dulce. En consecuencia, tú necesitas más presas. En la zona sur de Santiago tú tienes el proyecto de presa de Las Placetas, tienes que echarlo hacia adelante. En Santiago Rodríguez tú tienes el proyecto de presa de Guayubín, tienes que echarlo hacia adelante. En la frontera, en el Artibonito, tú tienes el proyecto de presa el Corte 1, el Corte 2, Joca, Pedro Santana, tienes que echarlo hacia adelante. En el este tú tienes el Iguamo, el Soco, el Zanate, el Chabón, el Duey, que todavía no te has estrenado con una presa en el este. Entonces tienes que hacer las inversiones necesarias para aprovechar esas aguas. Finalmente, Osiris, y en 30 segundos, ¿qué nos espera todavía? Sequía. ¿Qué tiempo? ¿Por qué tiempo? Nos queda sequía severa hasta la segunda semana de mayo. A partir de ahí vendrán algunas lluvias. No es que te van a venir tantas lluvias, pero recuerda que vas a entrar en la temporada ciclónica. Entonces vendrán tormentas, vendrán vaguadas, vendrán depresiones tropicales, vendrán huracanes, y uno solo de ellos puede traerte tanta lluvia como para llenarte todas las presas
en 3 días. Bueno, ahora lo que necesitamos es racionar el agua, economizar el agua Así es. y hacer un buen uso de ese recurso. Que así sea. Osiris, gracias por habernos Gracias a acompañado. ti, Miguel. Gracias al pueblo dominicano. Ustedes también, gracias por haber estado con nosotros en Primer Plano. Mañana nos encontramos a esta misma hora y en este mismo canal. Buenas noches.